Vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Conoce a Patricia Guerra. Esta nadadora de aguas abiertas es la viva prueba de que con perseverancia se pueden dar brazadas de inspiración que ayudan a mucha gente. Madre ejemplar, su motor más grande es su hijo, por quien lo da todo. Con una trayectoria que deja sin aliento, entre sus muchas hazañas, Patricia se convirtió en la tercera mujer mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. Y a sus 51 años rompió el récord mundial al cruzar el estrecho de Gibraltar, dejando atrás el tiempo de una nadadora 30 años menor. Como dice su lema, si yo puedo, cualquiera puede. Y si creías que eso era todo, imagina esto. Escribió el libro El Canal de tu Vida, donde cuenta cómo una embestida de una ballena, sí, de una ballena, casi la hunde, pero con tenacidad y muchas operaciones salió a flote. Con 20 años de trayectoria deportiva y una última hazaña nadando 46 kilómetros en Manhattan en casi 8 horas, ahora Patricia lleva su mensaje de resiliencia a tierra firme, motivando a ejecutivos y a todos los que la rodean. Bienvenida a Somos Grandes, donde reconocemos a quienes nos guían para aprender a cruzar el canal de la vida con pasión y coraje. Oye, Patricia, qué honor compartir este espacio contigo, de verdad. Yo soy una fiel admiradora de las mujeres que con esa fortaleza, tenacidad, con ese ahínco, no se dan por vencidas y siguen. Yo creo que son innumerables, como ya decía el video, innumerables los retos que has superado, pero sobre todo nos dejas testimonio. Y las mujeres necesitamos esos testimonios de que a otras les va bien. Necesitamos ese referente, que existe ahí alguien que sí pudo, y si sí pudo, yo también puedo. Y me gustaría iniciar con eso. Tú te diste cuenta de esto que te estoy diciendo y solita, después de escribir este libro, empezaste una campaña. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, a ver, es un honor estar aquí. Gracias. La verdad es que compartir espacios con personas que le suman todos los días a este gran país, México. Gracias. Es increíble. Sí, la verdad es que empecé con una campaña cualitativa que era 100% empoderamiento femenino, ¿no? Ya no se trataba de recaudar, de cuánto dinero vamos a recaudar, sino era empoderamiento femenino. Y entonces se llamó 50 más 1, 2023, y yo puedo, cualquier mujer puede. 50 más 1 porque ese año cumplí 51 años, ¿no? Y era como romper esa falsa creencia que a los 50 años viene la decadencia de una mujer, ¿no? Y empecé a promover la causa, empecé a promover la campaña y era un sueño padre, ¿no? Era un sueño bonito que se contaba todas las mañanas Patricia Guerra. Hermoso. Y que lo más increíble que yo siempre había dicho, que cuando tú genuinamente persigues una causa con tu cabeza, tu corazón y tu espíritu, la vida te suma, Sí. ¿no? Y ahí fue la mayor lección, porque Estrecho de Gibraltar, sorprendentemente, nos toca una corriente a favor, rompemos el récord mundial, le rompemos el récord mundial a una chavita de 21 años, y entonces ya no era un sueño de Patricia Guerra, ya era una realidad, ¿no? Y eso es, en mi entender y en mi forma de pensar y ver las cosas, es dejar que la magia fluya. O sea, yo estoy convencida que cuando tú tienes todo lo que está a tu alcance, cuando tú haces lo que tienes que hacer, desde entrenar todos los días, levantarte a las 4 de la mañana, comer, cenar y desayunar exactamente lo mismo durante 2 años para preparar un Canal de la Mancha, bañarte todos los días con agua fría, meditar en tinas de hielo. Cuando haces todo lo que tienes que hacer, es cuando sueltas y la magia surge. Y hablando de esa magia, ya escribiste un libro acerca de ello, El Canal de tu Vida. O sea, ¿cuáles son esos, cuál es la mejor forma de superar y enfrentar la adversidad que nos lanza la vida? Incomodarnos. Yo creo que uno tienes que estar dispuesto, ¿no? Generalmente cuando yo empiezo un proceso de coaching con alguien o te lanzan una pregunta en una conferencia o algo, que te piden la llave mágica, ¿no? O la llave de cristal, ¿no? Es eso. ¿Qué tanto estás dispuesto a moverte del lugar? ¿Qué tanto estás dispuesto a incomodarte, ¿no? Yo estoy convencida que si haces exactamente lo mismo todos los días,
va a pasar lo que ha venido pasando. Para que pasen cosas diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Y incomodarte a ti mismo es buscar lo que no te tiene cómodo, buscar salirte de esa zona de confort, empezar a cambiar tus hábitos, inclusive a lo mejor moverte físicamente del lugar, Claro. ¿no? Salirte de una relación tóxica, empezar a hacer cambios en tu vida para que entonces pueda haber resultados diferentes a lo que ha venido ocurriendo durante toda tu vida. Y esas personas que al final del día, o sea, siempre etiquetamos y etiquetamos muy fuerte, ¿no? Es que se arriesgó. Entonces, cuando escuchamos arriesgó, la mayoría da un pasito para atrás. No, yo creo que no se arriesgó, yo creo que le apostó a ese sueño, ¿no? A mí me dicen, bueno, es que ¿cómo le hago o qué hago, ¿no? Para perseguir un proyecto grande. Apuéstale, conviértete en el principal patrocinador de tu sueño. Y si verdaderamente te conviertes en ese principal patrocinador, vas a empezar a contagiar. Claro, y ese es un poco, estás diciendo algo creo que es central para un negocio, apuestas por esa idea. Cuando la gente me dice, bueno, pero ¿cómo es que uno se convierte en empresario? Nada, observas. Correcto. Y entonces apuestas por una solución que todo el mundo te quiera comprar. Y la gente está dispuesto a darte entonces su confianza y otra vez comprar tu producto o servicio si lo haces bien. Claro, al final, fíjate, lo que dices es súper cierto, porque para tú apostar, antes tuviste que haber detectado una necesidad. Sí. Y cuando detectas esa necesidad, ¿no? que es de las cosas más difíciles, ¿no? Tener como la claridad mental, la tranquilidad para observar y decir, falta esto. Y crear una estrategia que te va a llevar a eso y entonces apostar. Y luego vender. Vender no me refiero a ir a vender el negocio, sino vender esa necesidad, ¿no? Claro. Y vender esa solución a un problema, a una causa, lo que sea, y entonces es cuando se empieza a sumar ese gran equipo. Y se trata de sumar talentos. Oye, y ahorita que estamos usando este lenguaje, la apuesta, me lleva un poco también al juego. ¿Para ti alguna vez fue un juego? ¿Los negocios pueden sentirse como algo que experimentas en forma de juego? No porque no te los tomas en serio, sino como el bienestar que da después del juego. ¿Para ti se siente así o siempre es un trabajo? ¿Cómo lo defines? Mira, yo creo que sí es un trabajo. Yo soy una mujer de trabajo. Sí, sin duda. Yo no me la encontré en la vida, ¿sabes? Sí. O sea, yo trabajé, ¿no? Trabajé mucho, entrené muchísimo. Encontré una beta, encontré un nicho. Yo no era una nadadora rápida en una alberca. Encontré las aguas abiertas donde se trataba de distancia. La bioquímica de mi cuerpo me ayudó, lo fui descubriendo en el camino. Pero creo que se trata de eso. Creo que también la vida es un juego. Y con esas etiquetas que tenemos, si tú empiezas y te metes en el mundo del juego y el camino del juego, está padre jugar, y está padre atreverse, y está padre sumarle, y está padre verdaderamente hacer un camino sin tanta etiqueta de riesgo, porque el negocio, porque el riesgo, porque qué. No, sino decir, a ver, este es un juego y yo lo voy a ganar. ¿Qué necesito? ¿No? Para que así suceda. Para que así suceda, y entonces creas la estrategia y al final del día yo estoy segura que si haces lo que tienes que hacer, ganas. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido para ti. Pasas mucho tiempo en soledad y digo porque imagínense cuánto nada, horas y horas conversando contigo misma. Siempre yo pienso que la conversación con uno es la conversación más importante de tu vida. ¿Tienes oportunidad de estar pensando en tus otros roles? ¿O estás enfocada solo en ese rol? ¿Cómo es eso para ti? Mira, yo creo que vivir, o sea, ser una mamá nadadora mexicana, a mí me exige muchísimo. Sí. Creo que uno de los valores más importantes de un ser humano es la congruencia, ¿no? Creo que es lo que... Y que es difícil, porque no todos la tienen, porque sí, la evaden, ¿verdad? Pero es lo que la gente ve. Sí. O sea, es lo que la gente dice, no me preguntes por qué, sí le creo, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que te hace ganar ese famoso juego, y creo que es parte de lo que la gente empieza a apostarle a tu proyecto de vida o tu negocio, como lo quieras ver. No puedes descuidar un rol por cubrir otro.
Si Cierto. yo soy una mamá nadadora, hubiera sido muchísimo más complicado no ir a un festejo del Día de las Madres que no haber cruzado el Canal de la Mancha. No me lo hubiera perdonado nunca, ¿no? Porque yo era una mamá nadadora. Y para ser una mamá nadadora y poder estar tantas horas conmigo el día de la travesía, porque ese día sí estoy ahí. Ese día no estoy pensando si Daniel se enfermó o no se enfermó. No. Ese día es el día. Y hay un día para pasar a la historia de un país. De acuerdo, la presencia es muy ese importante, ¿verdad? Pero, pregúntame cuántos entrenamientos me la pasé todo el tiempo, que si Daniel se enfermó, que si no se enfermó, que si había que ir a la escuela, que si tenía, que si no, que si estaba la maleta lista para... Porque no dejas de ser eso. Claro. Pero también había que combinarlo con un rol, pues, de empresaria, ¿no? Para, si no conseguías un patrocinio, pues había que pagar esos cruces, sin poner en riesgo la seguridad de Daniel, porque no se valía llegar y decir, pues sí, crucé el Canal de la Mancha y ya no tenemos para la escuela, ¿no? Entonces, era difícil combinar, era difícil, y entonces entendí que la mejor forma era combinar los sueños de Daniel con los míos. Y entonces ahí existía esa responsabilidad que no me iba a permitir salirme de ese canal de vida que también estaba cruzando, preparando un Canal de la Mancha, ¿no? Pero es extraordinario eso, cómo lo fraseas, combinar los sueños de Daniel con los tuyos. Me encanta porque yo también soy madre y muchas veces estoy en estas circunstancias y me dejas un aprendizaje. Y no conozco a tu hijo, pero nos mandó una pregunta para ti. ¿No? Y él te conoce mejor que nadie, pero creo que ve unas facetas en ti que quisiera que compartiéramos. Él nos dice que, ¿qué serie de sucesos ocurrieron en tu vida, mamá, para conformar la fuerza de voluntad que tienes? Oye, esa es buena. Mira, yo creo que una familia clase media, una familia donde tenías que buscar, sí, ¿no? Buscar, o sea, te daban 10 pesos de domingo, si tú querías algo más, pues había que hacer cosas, sí, para tener acceso a 2 pesos más o lo que fuera. Nunca hubo una solución de problemas, siempre era buscar la manera de conseguirlo de la mejor forma, ¿no? Como yo digo, bien y de buenas, porque es la forma que conozco hacer las cosas. Y eso yo creo que fue forjando una voluntad, independientemente de que hay señales, hay un silencio interior. Siempre tuve un silencio interior, he tenido y he tratado de cultivar un silencio interior para tener la capacidad de ver esas señales, claro, ¿no? Creer en esta magia que te digo, o sea, yo siempre he dicho a Dios rogando y al mazo dando, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco el trabajo, porque sé que nada es gratis, vamos, pero no con esa carga emocional de te lo tienes que ganar, no, pero hay que trabajarlo. Sin duda. Hay que trabajarlo y hay que cultivarlo y hay que cuidarlo y hay que ver de qué manera después lo vas a potencializar. Sin duda. Y lo vas a aprovechar, o sea, ¿qué vas a hacer con un récord mundial? Ok, ya llegaste, ya tienes el negocio. Y luego, ¿no? Oye, acabas de decir una palabra clave y me gustaría interrumpirte ahí para preguntarte. Te defines y te estoy escuchando diciéndote yo soy nadadora, soy madre nadadora, pero también eres empresaria. ¿Te percibes como empresaria? Yo te veo como una gran empresaria, no solo te veo como la nadadora, sino alguien que ha sabido desprender ese conocimiento y desprender ese talento para que surja un libro, para que haya conferencias, para que haya coaching, para que haya herramientas. Y eso en sí mismo, ese es un empresario, ¿no? Pone en práctica aquello que sabe y que en donde brilla para compartirlo con otros. Y los otros lo deseamos y es necesario. ¿Te defines así? Yo creo que un poco sí. La verdad es que te voy a ser muy honesta. A mí, yo siempre creo que en la vida nunca te va a ser una mala jugada. Nunca. Creo que todo es un aprendizaje. Todo lo que nos sucede es para bien. O sea, sí, no es es que a mí la vida no me suma. No. O sea, tú eres lo que te dices en la mañana y eso vas a hacer 24 horas después. Entonces, más bien abusado con lo que te dice, con las etiquetas que tienes de ti mismo. Jamás pensé que de una aclimatación para un Canal de la Mancha meditando en tinas de hielo, hoy iba a ser un gran negocio, ¿no? Sí. Para llevar a las empresas y hacer un tema de mindset. Sí. Entonces, es también dejar que la vida te vaya llevando, vayas viendo esas señales, que eso
Eso es algo bien importante. A mí muchas veces me dicen, bueno, ¿qué pides en la mañana? Porque hablas mucho de ese silencio interior y esa práctica. Pido claridad. Sí. Pido claridad para ver eso, ¿no? Porque puedo pedir muchas cosas. Sé que la única forma de conseguirlas es trabajando. Entonces, esa ya me la sé, ¿no? Pido claridad para detectar ese tipo de cosas. Entonces, esas conferencias el Canal de la Mancha dura 13 horas. Muchas personas lo admiran. ¿El entrenamiento dura El un canal año de o ser qué? papá o mamá, No, bueno, toda la una vida. No hay Sí. aclimatación, no hay entrenamiento, nadie te dice cómo. Ya No. estás todos los días. Ese tipo de cosas es llegar y decir que al final del día no estás diciendo nada nuevo. Pero Le sí estás recordando. a la estás gente. ofreciendo un punto de vista. Diferente de decir, "Ay, ¿y si empiezo a salirme de la caja?" Oye, y hablando de puntos de vista, no me puedo guardar esta pregunta ya para después porque estás hablando justamente de todo lo que nos sucede es para bien. Estás hablando de un punto de vista. Tú tuviste un accidente gravísimo con una ballena y te lastimó tremendamente. ¿A qué recurriste? O sea, en esa mente, porque me imagino que por ahí está la respuesta. ¿A qué recurriste en esos momentos de dolor, agonía, en donde el cuerpo no responde como tú quieres y quizá tus sueños no se están viendo reflejados en el estado físico que seguramente te ocasionó ese accidente? Mira, hoy te puedo decir que esa ballena es una bendición en mi vida, porque me exige todos los días a vivir el hoy, cuando antes no era así. Entonces, saber que tú tienes unos planes y hay otros para ti allá arriba, te exige todos los días ser la mejor versión de ti mismo. Lo que mejor puedo dar, si estoy aquí, estoy al 100. Y si no quiero estar, tampoco estoy, ¿sabes? Porque estoy en otro lugar donde sí voy a estar al 100. No fue fácil, fue muy complicado. Daniel tenía 8 años. Cuando yo salgo de todas las operaciones me dicen que tengo 30% de probabilidades de volver a caminar. Ay, caray. Y tenía dos opciones, Nifa. O cobrar el endoso de mi seguro y comprarme el mejor pretexto para no volver a hacer nada en toda mi vida, o seguir soñando. Y me gustó más la 2, porque dentro de ese remolino de culpa, ¿no? De yo por perseguir un sueño, ¿no? Ya le partí el alma a los sueños de Daniel, ¿no? Qué duro. Éramos los dos, Daniel tenía 8 años. Cuando yo empiezo mi carrera como nadadora de aguas abiertas en el 2004, bueno, que empecé en el 2002 a preparar ese cruce, todo el mundo me decía, eres súper irresponsable, tienes un hijo, la anterior mexicana a ti falleció a las 4 horas de travesía. Y todo eso yo lo guardé en un cajón. Lo guardé en un cajón y dije, eso no se va a subir conmigo a la embarcación cuando yo cruce. Y el día del accidente, cuando me dicen, tienes 30% de probabilidades de volver a caminar, que estuve 4 meses en el hospital, ese cajón se abrió. Y Daniel estaba ahí. Daniel estaba ahí. Se abre ese cajón y me empieza a llenar de culpa. Entonces dije, me tengo que salir de aquí. Claro. Me tengo que salir de aquí. Tengo esas dos opciones, ¿no? Quiero la segunda. Y me tengo que reinventar. Me tengo que reinventar como mujer, me tengo que reinventar como empresaria, como nadadora. Dejé de ser la nadadora de los mares, perdí muchas amistades, ¿no? Los que siempre estuvieron ahí siguieron, los que nunca estuvieron tampoco estaban. Y dije, esto va a hacer que algo venga después, ¿no? Y en esta reinvención me di cuenta que nadie sabe lo fuertes que somos hasta que pasas por un momento así. ¿Tú sabías que eras así de fuerte? No, jamás. O sea, sabía que tenía una mente muy entrenada, ¿no? Sí. Había ya pasado Canal de la Mancha, había nadado a 2 grados, muchas cosas, pero no sabía espiritualmente lo fuerte que era. Hasta que una ballena se cruzó en mi camino. Y hoy te puedo decir que yo creo que la reflexión más importante que hago de todo eso es, no necesitas una ballena en tu camino, no necesitas un divorcio, no necesitas una adicción, necesitas tener ese silencio interior para encontrar ahí las certezas que necesitas. Qué extraordinario testimonio nos estás dando, a mí por lo menos, porque el silencio es algo que cuesta, porque incomoda. Y ahorita que ponías de incomodarte,
la sensación a veces más incómoda es escucharte. Atención es energía Atención y es energía es acción. Y energía es acción. Cuando lo dices así, digo, casi puedo superar cualquier cosa. Correcto. Pero, o sea, Oye, platícanos más. Mira, es un concepto que para mí es un pilar en mi vida. Entonces, es un tema de decisión. O sea, a partir de que tú haces consciente y entiendes lo que es este concepto, que es como muy sencillo. Claro. Oye, científicamente probado, no lo dice Patricia Guerra, sino así funcionamos los seres humanos, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía y eso inevitablemente te va a llevar a una acción. Lo más importante de ese concepto es que empiezas a escoger tus batallas. Sí. Y empiezas a entender que hay unas que no vas a ganar. Ya no poner tu energía donde no tiene sentido o donde te estás drenando. Correcto. Y entonces empiezas a decidir y a tomar las riendas de tu vida en tus manos. Sí. Y empiezas después a asumir una consecuencia de esa decisión que tomaste y te queda claro que no hay culpables, sino que estás ahí, que a lo mejor no te fue bien, pero que mañana tienes otra elección. Y mañana puedes poner tu energía en otra cosa o en la misma y seguir alimentando eso que en ese momento es totalmente benéfico o exitoso, ¿no? ¿Qué te lo deja muy claro el hielo? Pues al final del día la reacción es salirte de ahí. ¿Qué te hace permanecer 2 minutos en una tina de hielo? ¿No? Centrarte en tu respiración y en donde tienes que estar contigo, ¿no? Creo que los seres humanos tenemos una brújula interna que te regresa, ¿no? Y que te da luz y que te da faro a ese canal de vida que estás cruzando, ¿no? Oye, y en ese canal de vida comenzaste diciendo que, claro, hay que moverte porque si haces todo lo mismo todos los días, pues no vas a obtener un resultado diferente. Sin embargo, me gustaría ahondar un poco en este concepto porque en las empresas y en general en la vida, creo que también la consistencia, la disciplina, pues trae algún beneficio. Entonces, ¿dónde está ese sweet spot, cómo se dice, ese punto ideal en donde sí te mueves de lo que estás repitiendo continuamente, pero por otro lado sí eres disciplinado y consistente? Mira, yo creo, y eso lo he vivido como consultor en las empresas, ¿no? En esa suma de talentos, ¿no? En entender que las personas que llevan un tiempo ya en esas empresas son las personas que seguramente están en una zona de confort, Sí. pero que le han dado la consistencia y la tenacidad a ese ritmo, Sí. ¿no? Y que seguramente ha contribuido mucho en llevarlo a donde está. Si tú quieres una renovación, si tú quieres un revamping, si tú quieres un boost para esa empresa, tienes que meter gente joven, tienes que meter gente nueva, sangre nueva, chavos que traen al 1000. Sí. Pero lo más importante, ya que tienes a esas personas que han sido ese pasito constante y estos nuevos que empiezan a incomodar, empiezan a sacar de zona de confort, lo más importante es ese puente de comunicación entre los dos, donde estos tendrán que entender que no traen las horas de vuelo de estos y donde estos tendrán que entender y aceptar que la innovación y la renovación la traen ellos. Y cuando empiezan a alimentarse esos dos talentos y esa fuerza, esas dos fuerzas que le van a sumar a esa empresa, es cuando vienen los grandes cambios, cuando viene el nuevo lanzamiento, la nueva empresa, la nueva imagen, que sientes esa fuerza que visualmente un logo te transmite, que visualmente entras y dices, wow, esto se está moviendo. Se genera una magia. Correcto, ahí surge la magia. Hace ratito hablabas de encontrar ese silencio como fuerza, pero hay un diálogo, no sé, optimista. Yo trato de siempre estar checando cómo me estoy hablando. No sé si tú tienes un tipo de diálogo. ¿Qué nos puedes decir de ello? Porque también creo que está mucho en cómo nos hablamos, pero ¿qué te dices tú? Platícanos a ver si podemos compartir algo de esas prácticas que tú ejerces. Sí, o sea, inevitablemente, sobre todo cuando estás en una exigencia fuerte, es cuando empiezan esos diálogos, Sí. ¿no? Para mí era muy claro el agua fría, ¿no? Llegar al cráter del Nevado de Toluca, que era mi centro de entrenamiento, ver toda la montaña nevada y una laguna y decir, para allá vas. Y entonces había una voz que me decía,
¿para qué? ¿No? Ya pasaste a la historia de un país, ¿no? Tienes un hijo, ¿no? Y había otra que me decía, inténtalo. Esa palabra, ¿eh? Inténtalo. No era, eres la mejor. O sea, no. Por eso es como mi insistencia de que la motivación viene de adentro. Y no se queda en una motivación, se queda en una certeza. Y entonces decía, inténtalo. Inténtalo porque esto le va a sumar a tu proyecto de vida. La certeza de que lo intentaste. Correcto. Esa era la certeza. Y eso era sumarle. Eso era sumarle a ese proyecto de vida. De nada te sirve tener un talento si no estás dispuesta a aportarlo a un objetivo común de un equipo. Pues lo puedes tener, pero si no lo aportas con un grupo de personas que están persiguiendo un objetivo común, ahí se queda. Entonces eso pasaba también en ese equipo, ¿no? El talento de Nora Toledano, el gurú de las aguas abiertas, era hacer un plan de entrenamiento perfecto. Moni, mi pacer, nadar a mi paso, acompañarme en los momentos de mayor soledad para sentirme un poco acompañada, volverme a meter a ritmo, y cada quien tenía su rol. Sí, yo era la nadadora, era la que iba a llegar del otro lado, la que daba las entrevistas, ¿no? Y el día de la travesía, que se supone que es el día más importante, tú tienes que hacer lo que dice el chiste. Cállese y siga nadando. Todo el mundo toma decisiones por ti, deciden qué te dan de comer, a qué hora te dan de comer, qué ritmo de brazada tienes que llevar. Y tienes que permitirle a ese equipo brillar y tú irte al backstage. Wow. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Me acabas de enseñar algo. Es increíble, Ninfa, ver desde cada vez que sales a respirar, ver a tu equipo hacer su trabajo impecablemente. La gente me decía, oye, qué exigente eres, ¿no? Ya me imagino qué se necesita para ser parte de ese equipo. Y le decía, con que yo sepa que haces las cosas mejor de las que yo podría hacer, eres la mejor del mundo. Seguramente allá hay mejores afuera, no los conozco. Ay, qué padre. Entonces, esa confianza en ese equipo hace que pongas el nombre de un país muy en alto. Quiero ir a una pregunta. Esta es una chiquilla que va a una universidad y obviamente pues, te ve hacia arriba. Y nosotros nos gusta darle audiencia a la gente de Somos Grandes y tiene una pregunta, se llama Maripaz. ¿Podemos ver su pregunta? Claro. ¿Cómo hiciste que esos no o esos impedimentos se transformaran en un sí? Súper pregunta. Híjole. Es increíble la pregunta de Maripaz porque es esa parte, te exige sacar esa parte guerrera que tenemos como mexicanos, ¿no? Como linaje de raza guerrera, que de ahí venimos. Sí, lo somos, es cierto. Es un linaje que deberíamos de explotar todos, ¿no? Hacia una dirección para sumarle a este gran país. La primera era no pasarme toda la vida contestándole a Daniel, mi hijo, si invertiste 2 años de tu vida, ¿por qué nunca cruzaste el Canal de la Mancha? ¿No? La segunda es no darle la razón a todas las personas que creyeron que no iba a llegar, que se vuelven tus mayores aliados. Ah, sí, se vuelven tus mayores aliados. Claro, porque en la vida no hay enemigos. En la vida hay personas que te exigen de más y hay personas que te exigen de menos. Pareciera que tus amigos son los que te exigen de más y no, ¿no? Cuando pasó el cruce del estrecho de Magallanes, donde me quedé a 400 metros por el tema de la ballena, todos mis amigos me dijeron, ay, ya, por 400 metros ya di que lo cruzaste, ¿no? Ya, check. Y no, se cruza hasta que se cruza, ¿no? ¿Quién me hizo regresar? Bueno, inevitablemente Daniel, ¿no? Daniel, que era, tengo que salir de esta. Buena estuve para meterme en esta, hora buena tengo que estar para salirme de esta. Pero sí, toda esa gente que no creía, toda esa gente que dudaba, ¿no? Yo era de Mexican Skinny Girl, ¿no? O sea, no puede ser que con esa estatura, sin una espalda de 2 metros, puede cruzar un Canal de la Mancha. Y era increíble. Van a ver cómo sí. O sea, no es fortaleza física, está aquí y está en esa brújula interna, en esa voz interior, que es la que te acompaña todo el camino, ¿no? Wow, no sé si el público piensa lo mismo que yo, pero ahorita me dejaste un aprendizaje enorme y dices que todos tus detractores, al final del día, son tus mejores maestros, los que te empujan más. Nunca lo había considerado así.
y hasta se siente como liberador, porque Son tus mayores aliados en tu sueño. sí, Oye, porque tiene que ver con, no en el tema del ego, de les voy a demostrar, sino de este tema de reto para ti misma, de decir, voy a cuidar todos los detalles, voy a minimizar todos los riesgos, pero sí voy a llegar del otro lado. qué hermoso. ¿Qué consejo le darías a quienes están buscando desafiar sus propios límites? Y no sé, creo que también hay un lugar, un sitio trillado, pero no es lo mismo que venga de tu voz que de la mía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus palabras para todos aquellos que están poniéndose allá afuera a preguntarse si sí pueden, si están en esa duda, si se empujan o no se empujan? ¿Qué les dirías? Yo les diría primero que rompan una creencia, que rompan una creencia limitante, ¿no? Yo siempre que de repente dudas, porque sí, ¿no? O sea, un Craneal de la Mancha es un monstruo, ¿no? Te estás entrenando, lo estás construyendo, pero tú no tienes la certeza de que vas a llegar del otro lado. El 80% de los factores son totalmente externos, no dependen de ti. Sí. Si te cambian las corrientes, si Durísimo. llega la fauna marina, si cae una tormenta de rayos, o sea, cualquier cantidad, o si te cambia en ese momento la marea, vas para afuera. Yo siempre me digo, ¿a ti quién te dijo que tú no puedes hacer eso? ¿Qué hacen las personas que están donde tú quieres estar? ¿Qué comen? ¿Cuántas horas duermen? ¿Qué hacen? ¿Qué hábitos tienen? ¿Hacen ejercicio o no? Y esa curiosidad hace que ese monstruo de 10 cabezas sea algo conocido, sea algo que digas, pues yo también puedo comer eso todos los días, yo también puedo levantar a las 4 de la mañana y regalarme una hora de meditar, yo también puedo hacer eso. Y entonces cuando empiezas, inconscientemente o conscientemente, lo empiezas a construir. ¿Hay algo que le dirías a tu niña, no sé, si te pudieras ver de 8 o 10 años, hay algo que le dirías regresando y viéndolo con los miedos y con los obstáculos que ella se enfrentaba, algo que cambiarías, que se te hiciera más fácil la curva? Yo creo que le diría, confía, Confía. confía, confía. Antes yo creía que todo era un asunto de trabajo. No sabía delegar, todo lo quería hacer yo. Y cuando me topé con este gran maestro que es el océano, me di cuenta que sola no iba a poder. Que tenía que confiar, que tenía que delegar. Y creo que mi primera travesía a Canal de la Mancha hubiera sido menos mentalmente difícil, ¿no? Si hubiera tenido como la certeza de decir, todo va a estar bien, ¿no? Como que había muchos fantasmas y era la mujer más irresponsable del mundo, y entonces yo quería enseñarle a Daniel cómo los sueños se perseguían y cómo los sueños se construían. Y sí me desgasté, y hoy creo que si hubiera confiado más, no hubiera tenido el mismo resultado, ¿sabes? Sí. Pero no con ese desgaste. No con ese desgaste. A mí me encanta escucharte, de veras, todo lo que dices se aplica a los negocios y me gusta mucho cuando alguien te está contando una historia de vida que no solamente es interesantísima, sino que verdaderamente te asombra, te lleva a considerar puntos de vista y enseñanzas. No sé si te gustaría terminar con una frase. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender de ti y escucharte ha sido de verdad un privilegio. No, gracias, Ninfa, por estar aquí, viniendo de ti. Qué honor, muchísimas gracias. No sé si sea una frase, pero cada vez que yo tengo la capacidad de admirar a alguien que llegó alto, Sí. te lo puedo decir, acabo de estar en un concierto donde estaba yo impresionada de la cantidad, el concierto de Shakira. Sí, ¿no? yo también Y me cuando quedé, vi wow. el estadio lleno, y decía, es que ella sí se la creyó. Claro. Y veo empresarios que exitosos y digo, es que sí se la creyó. Y yo creo que yo sí me la creí. Y creo que ese es como ese bus que tenemos que tener todas las mañanas todos y decir, creo que hay hasta un comercial, ¿no? De yo ya me vi o yo, Sí. ¿no? Yo sí me la creí. Y creo que ahí está la diferencia. El
cuando te la crees, te sales de un común denominador. Y entonces te incomodas, y entonces le apuestas, y entonces le pegas muchas veces y te vuelves grande. De veras, me quedo maravillada de lo que dices. Te podría escuchar horas. Ojalá y podamos tener algún otro espacio. Gracias. De verdad es que yo creo en la formación del talento, en la formación de líderes. Y obviamente un elemento importante es escuchar gente como tú, que no solamente tienen el camino recorrido, sino que de facto han tenido la congruencia para enfrentar cada una de las cosas que está diciendo y que sabes que viene desde un punto de vista absolutamente auténtico. Y no estás siendo un conferencista más, no estás siendo un coach más, sino alguien que habla pues, desde su vida. Y eso realmente para mí es muy admirable. De verdad, gracias por estar aquí. Te felicito. Creo que tu hijo no solamente nació exactamente donde tenía que nacer, sino que tú le has dado a él eso que es seguramente el regalo de su vida. De verdad, te felicito. Feliz Día de las Madres para ti, para todas las que están allá afuera. Y bueno, ya lo vieron, la historia de la vida al final del día también es qué tanto estamos dispuestos a ponernos en riesgo, qué tanto afrontas, ¿no? Con delicadeza y también con fortaleza estos momentos que no siempre estamos seguros de que vayan a salir bien. Gracias por estar con nosotros y yo les pido un aplauso, por favor, para Patricia. Gracias. Gracias. Oye, qué padre.